Su reinado, desde los 5 años hasta los 72 años, estableció las bases de la danza clásica en la modernidad. Hoy vamos a hablar del Rey Sol, o también conocido como Luis XIV, y cómo su legado aún afecta nuestras prácticas dancísticas. Somos Mafalda Gervasoni, Catalina Dávar, Agustina Gómez y Jazmín Díez. Somos bailarinas y estudiantes de la licenciatura en composición coreográfica de la UPC. La muerte de Luis XIII, su hijo, Luis Diosdado de Borbón, asumió como el rey de Francia a sus tan solo 5 años. Todo porque su padre no se fiaba de las habilidades de su esposa, Ana de Austria, para gobernar Francia. Su periodo, entre otras cosas, se caracterizó por el intento de eliminar los restos del feudalismo que aún persistían en algunas partes de Francia, al obligar a muchos miembros de la nobleza a habitar su fastuoso Palacio de Versalles. También consiguió pacificar la aristocracia y establecer por fin la religión católica en Europa. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene que ver Luis con el ballet clásico? Lo que pasa es que Luis amaba el ballet y lo practicó frecuentemente durante la primera mitad de su reinado, participando en los ballets de la corte. En general fue un bailarín entusiasta, interpretó como 80 papeles en 40 ballets importantes. Dentro de ellos se encuentra su interpretación del dios Apolo, el sol naciente, el del ballet de la Nuit, que le da su apodo. Para él el ballet puede que no fuera simplemente una herramienta de manipulación en su maquinaria propagandística. El gran número de actuaciones que realizó, también como la diversidad de papeles que interpretó, pueden servir para indicar una comprensión y un interés más profundos por esta forma de arte. La danza entonces no era solo entretenimiento, la veía también como una forma de disciplinar a la nobleza y demostrar su poder y magnificencia. Los ballets de corte eran espectáculos elaborados donde el rey, rodeado de cortesanos y bailarines profesionales, proyectaba una imagen de soberano virtuoso asegurando el orden y la armonía. Era, digamos, una forma de exhibir su riqueza y legitimidad. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que en la época de Luis XIV estábamos saliendo de una forma teocentrista de observar la realidad y comenzábamos a ver al hombre como creador y pensador, no solo adorador de las obras divinas. Es por esto que Luis empezó a usar el arte como medio de expansión y dominación mediante la cultura sin la necesidad de llegar a recurrir a armas. En realidad la danza del ballet fue utilizada por Luis como herramienta política para mantener el poder sobre su pueblo. Integró profundamente el ballet en las funciones sociales de la corte y fijó la atención de sus nobles en mantener los estándares en la danza del ballet. Así los pudo distraer de las actividades políticas del momento. Luis también creó la Academia Real de Danza en 1661. Esta institución fue crucial para profesionalizar el ballet, estandarizar su técnica y establecer un vocabulario de pasos que sigue siendo la base del ballet clásico actual. Pierre Bouchon, Ese ya sé cuál es el instructor privado de danza de Luis. Claro, él recibió su orden de idear un sistema de notación para registrar todas las representaciones de ballet y le fue re bien con eso. Claro, sí. Y también en el 1700 su trabajo fue adoptado y publicado por Feuillet como Choreography. Claro, bueno, y este gran avance en el ballet desempeñó un papel importante en la promoción de la cultura francesa y del ballet en toda Europa durante la época de Luis. Él hizo mucho hincapié en la etiqueta en la danza del ballet, lo que se aprecia claramente en la belle danse, el estilo noble francés. ¿La vieron alguna vez? No, La verdad que no. No, nos tendremos que juntar a verla. Sí, tendríamos que verla. Bueno, se requerían habilidades más exigentes para interpretar esta danza con movimientos muy parecidos a los de la corte, como forma de recordar a los nobles el poder absoluto del rey y su propio estatus. Todos estos detalles y reglas estaban comprimidos en 5 posiciones de los cuerpos codificadas por Bouchon. Trabajó con figuras destacadas de la época y también desarrollaron géneros como la comedia ballet y la ópera ballet. aunque bueno, por lo que leímos se retiró de los escenarios en 1660, su impacto en la danza fue muy grande. El ballet pasó de ser un entretenimiento cortesano a una forma de arte profesional y estructurada. La escuela que fundó también sentó las bases para el desarrollo y expansión del mismo en los siglos siguientes. ¿Y qué aspectos todavía perduran de sus principios hasta el día de hoy?
Por ejemplo, lo podemos ir viendo en el Andeors, que es uno de los principios técnicos y estéticos más importantes y se basa en la rotación de las piernas desde la cabeza del fémur hacia afuera y permitía una mayor apertura, elegancia, proyección de los movimientos. Era una marca de distinción en contraposición al Andedance, que sería la rotación hacia adentro, y se consideraba de mala posición y se asociaba a la gente común. El porte noble y la elegancia aristocrática priorizaban una postura erguida, digna y majestuosa. Los movimientos tenían que ser controlados, refinados, fluidos y reflejaban el decoro y la sofisticación de la corte. La danza se convirtió en una extensión de las maneras cortesanas de ese momento. Sí, la verdad es que si lo pensamos, no es para nada casualidad que se haya elegido una danza tan ordenada y geométrica como el ballet, para que Luis pueda reflejar esos valores de orden y armonía en su pueblo. La estética del ballet no era solo sobre la belleza, sino también sobre el poder. Estas eran alegorías que celebraban la figura del monarca y la gloria de Francia, como un sentimiento nacionalista. Aunque el ballet ha evolucionado mucho desde el siglo XVII, los principios estéticos y técnicos establecidos bajo los reinados de Luis XIV, especialmente el Andedors y las posiciones básicas, siguen siendo la piedra angular de la estética del ballet clásico y contemporáneo de hoy en día. Bueno, entonces con todos estos aportes ahora podemos entender un poco mejor del lenguaje de la danza clásica y sus influencias, que vienen desde los reinados monárquicos, para hoy poder cuestionarnos nuestras prácticas dancísticas del día a día y ser más conscientes de lo que reproducimos en nuestras clases.